Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad les doy la bienvenida a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en una diapositiva, hoy vamos a trabajar con la hidrodinámica. La hidrodinámica, bueno, ya vamos a conocer en un momentico todo lo que tenga que ver con eso y sus definiciones, conceptos y teorías al respecto. Es importante que ya en este momento tengan el título en el cuaderno y la fecha del día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a conocer lo que es la hidrodinámica, ¿no? La hidrodinámica tiene que ver con movimiento de los líquidos, muy importante eso. Ahí está un sólido, un líquido y un gaseoso. Ya vamos a saber más o menos todo esto. Esto es prácticamente el inicio de nuestra teoría. Así que bueno, saber que vamos a trabajar con sólidos, líquidos, gaseosos y lo vamos a ir entendiendo cada vez que avance el curso, ¿ok? Tenemos la hidrodinámica, estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Ejemplo, si perforas solo un agujero en un tarro de leche intentas vaciarlo, notarás que después de caer algunas gotas, la leche deja de salir. En este caso, la leche no se mueve porque no existe una diferencia de presión entre el exterior y el interior del tarro. Sin embargo, si hacemos un segundo agujero, como suele ser, la presión atmosférica se aplicará por este y establecerá una diferencia de presiones causando el vaciado de la leche. Por eso es necesario que exista una diferencia de presiones en los extremos de una porción de líquido. Esto, no sé si usted sabe, la leche Gloria, ¿verdad? Usted cuando abre un tarro de leche Gloria, por ejemplo, para que el que no esté entendiendo el mensaje, usted le abre un agujerito por arriba para sacar la leche y la leche no va a salir. Pero si abre un segundo, ya esta leche puede salir y es la explicación que tenemos en la diapositiva. ¿Okay? Muy interesante y muy importante que podamos entender este tipo de temas. Bueno, yo le acabo de dar más o menos el detalle. Daniel Bernoulli, que es un científico de Holanda, 8 de febrero de 1700, en Viselia, 17 de marzo de 1782, fue un matemático, estadístico, físico y médico holandés y suizo. Destacó no solo en matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente estadísticas y probabilidad. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad. Momentico, lo que he dicho temprano, se me plagié. Ok, en 1738, el matemático físico suizo Daniel Bernoulli afirmó que la presión de un líquido o un gas disminuye conforme aumenta su velocidad. Disminuye conforme aumenta su velocidad. Describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra hidrodinámica en 1738 y expresa que en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento, o sea, que sea un líquido preciso, en un régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido, es decir, que no va a variar, así como está en la muestra del esquema que tienen ahí, es un instrumento de fluidos, pero si no hay viscosidad y no hay nada que atasque, va a ser constante y fluida su presión, ¿ok? Eso es muy importante que lo reconozcamos. Las aplicaciones del principio de Bernoulli de la chimenea, las chimeneas son altas para aprovechar la velocidad del viento. Es más constante y elevada a mayor altura. Cuando más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. La tubería, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido, ¿qué pasará por ella? Se reducirá también la presión. ¿Por qué? Porque está reduciendo literalmente la presión y el transcurrir del agua, ¿no? La natación. La aplicación dentro de este deporte se ve reflejado directamente cuando las manos del nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión. Carburador del automóvil. ¿Qué pasa con el carburador del automóvil? En un carburador de automóvil, la presión del aire
pasa a través del cuerpo de aceleración del carburador. Disminuye cuando pasa por estrangulamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente del aire. ¿Y qué pasa? Una mayor expulsión y una mayor propulsión del coche. Flujo de fluido desde un tanque. La tasa de flujo está dada por la ecuación de Bernoulli, lo que acabamos de nombrar acá arriba con el fluido del agua. Dispositivos de Venturi. El oxígeno no terapia, la mayor parte del sistema de suministro de debido alto utilizan dispositivos de tipo Venturi, el cual está basado en el principio de Bernoulli. La aviación. Los aviones tienen el estratos para superior del ala o plano más curvado que el intrado para inferior de la ala al plano. Esto causa que la masa superior de aire, al aumentar su velocidad, disminuya la presión, creando así una succión que sustenta la aeronave. Sabemos que para la aeronave que necesita bastante combustión y necesita una velocidad constante y que obviamente sea en línea recta para que pueda hacer un despegue. Entonces, bueno, esto es más que tiene que ver mucho con las alas y las condiciones del viento también para poder despegar sin ningún tipo de complejidad. ¿Okay? Vamos a ver nuestra próxima imagen. Dice, hasta el momento hemos considerado líquidos ideales que carecen de rozamiento y se desplazan sin fricción sobre la superficie de una tubería. Los líquidos reales tienen una resistencia interna al flujo que se describe como viscosidad. La resistencia interna causa que los líquidos se muevan en capas unas con respecto a la otra. Este movimiento en capas, llamado flujo laminar, es característico de un flujo que viaja a velocidades bajas. A velocidades muy altas, el flujo se convierte en rotacional o turbulento. Movimiento del líquido viscoso por el tubo. Cuando un líquido viscoso se mueve en el interior de un tubo, hay una fricción entre el líquido y las paredes del tubo, y la velocidad se hace máxima en el centro del tubo, y la velocidad media de un líquido viscoso que pasa por tubo se calcula así como la fórmula que tenemos ahí, donde P es la diferencia de las presiones que mantiene un flujo constante, N y el tubo, R es el radio del tubo, L es la longitud del tubo y N, es el coeficiente de viscosidad del líquido que se expresa en Poiseuille, pi, que equivale a el triangulito S sobre metros cuadrados. Eso que está allí, bueno, son fórmulas dadas por Bernoulli y le hablamos de que al principio de que el líquido, cuando es, por ejemplo, agua, va a mucha más velocidad que el líquido viscoso, porque el líquido viscoso normalmente se puede caer en las paredes y va a viajar solamente lo que está en el centro, que es el líquido como tal. Lo demás se queda pegado en las paredes porque es más viscoso, ¿no? Aquí vamos a ver qué es viscosidad, para que más o menos lo entiendan mejor. La viscosidad es la principal característica de la mayoría de los productos lubricantes. Es la medida de la fluidez a determinadas temperaturas. Si la viscosidad es demasiado baja, el film lubricante no soporta las cargas entre las piezas y desaparece el medio sin cumplir su objetivo de evitar el contacto metal-metal. Esto tiene que ver con los aceites, no sé si saben eso, los aceites, las grasas, esas cositas que se le ponen a los carros. Si no se le pone esa viscosidad entre metales, puede ser un aceite que se le ponga una máquina o algo para que no haya tanto roce de metal, los metales se empiezan a romper. Es igual que si no le ponen aceite a un automóvil, todas las piezas de metal de tanta fricción pueden romperse, ¿ok? Si la viscosidad es demasiado alta, al lubricante no es capaz de llegar a todos los sitios en donde se ha requerido. Al ser alta la viscosidad, es necesaria mayor fuerza para mover el lubricante, originando de esta manera un mayor desgaste en la bomba de aceite, además de no llegar a lubricar rápidamente el arranque en frío. La medida de viscosidad se expresa comúnmente con dos sistemas de unidades, ¿ok? El sistema de medidas métrico, centístoques. Como medida de la fricción interna, actúa como resistencia contra la tensión de cizallamiento. Esto es muy importante saberlo porque, bueno, lo que le acabo de decir,
cada vez que nosotros tenemos un sistema como este, incluso hasta el mismo amortiguador, hay amortiguadores que son para vehículos que son de aceite, que obviamente hace que la viscosidad no permita que se rompa eso y el bombeo sea mucho mejor cada vez. Índice de viscosidad. Los cambios de temperatura afectan la viscosidad del lubricante, generando asimismo cambios en esta, lo que implica que a altas temperaturas la viscosidad decrece y bajas temperaturas aumenta. Arbitrariamente se toman diferentes tipos de aceite y se midió su viscosidad de 40 y de 100. Al aceite que sufrió menos cambios en la misma, que se le asignó el valor de 100, índice de viscosidad, y al que varió con mayor proporción se asignó el valor 0 de índice de viscosidad. Luego, con el avance del diseño de aditivos mejoradores del índice de viscosidad, que logró formular lubricantes con índice de mayor a 100. Esto que les estoy acabando de decir es porque existen aceites de menor y mayor viscosidad. Lo que se está diciendo es que estos aceites, al ser metidos en un motor, por ejemplo, si se le puede colocar un aditivo para que dure mucho más, ese aditivo, ¿qué es lo que hace? Que mantenga su viscosidad, ¿ok? Y con respecto al otro tema, ellos van a mantener su viscosidad, pero en bajas temperaturas, por lo menos si está haciendo mucho calor y mucho sol, obviamente se está generando algo de fricción en el motor, se calienta el aceite y lo pone menos viscoso, lo pone un poquito, lo daña, pues literalmente lo daña. Si se tiene que cambiar cada mes, lo va a tener que cambiar cada 20 por la temperatura. Sin embargo, en esos países donde el frío es brutal, como por ejemplo Estados Unidos, Alaska y por allá, el aceite y su viscosidad permanece mucho más, ¿ok? Es lo que más o menos se le quiere decir allí en ese esquema. El fluido viscoso es un fluido que de figura de la derecha, ¿ok? Balance de energía es muy diferente al abrir el extremo del tubo. Sale fluido con una velocidad bastante más pequeña. Los tubos manométricos marcan la altura decreciente, informándonos que la pérdida es de energía por razonamiento viscoso. En la salida de una parte de energía potencial que tiene cualquier elemento de fluido al iniciar el movimiento, se ha transformado integrantes en calor. El hecho de que los manómetros marquen presiones sucesivamente decrecientes nos indica que la pérdida de energía en forma de calor es viscosidad de algunos líquidos. Es lo que más o menos le acabo de decir, ¿verdad? La tensión superficial, las moléculas de un líquido están ligadas por fuerzas de cohesión que hacen que los líquidos formen en su superficie una especie de membrana. Un objeto que ya apoye sobre una superficie líquida tendrá que romper la fuerza de cohesión que ejercen las moléculas de la superficie para ingresar al líquido y mojarse. La tensión de la superficie en los líquidos, en fluido, cada molécula interacciona con las que rodean. El radio de acción de una fuerza molecular en relativamente pequeño, abarca las moléculas vecinas más cercanas. ¿Ok? Esto es lo que le acabo de decir con respecto a la tensión y todo eso. Consideramos una molécula en color rojo en el seno de un líquido en equilibrio, alejada de la superficie libre, tal como A. Por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de las moléculas en color azul que rodean serán nulas. Eso es lo que los puntitos que tenemos acá que hacen lo que está diciendo la teoría. La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo algunos animales utilizan la tensión superficial del agua. En la figura se observa un arácnido fotografiado mientras camina sobre el agua. Se le observa que el peso del arácnido está distribuido entre sus 8 patas y el abdomen, por lo que la fuerza de la sustentación que se debe proveer de la superficie del agua, la tensión superficial sobre las 8 patas y el abdomen, debe ser igual al peso del arácnido. Si no, el arácnido se va a hundir, ¿verdad que sí? Ejemplo de tensión superficial, una aguja de acero sobre un líquido. Esto ya, ok.
Tensoactivos. Si se apoya un clic sobre una superficie de agua con detergente, observarás que es muy difícil hacer que el clic se sostenga en la superficie del líquido, haciendo fuerza de cohesión muy débiles, lo que hace que la tensión superficial se reduzca por la mezcla del fluido. Eso es, cualquier sustancia que reduce de este modo la tensión superficial del líquido recibe el nombre de agente tensoactivo. En el lavado de prendas de vestir es importante que el agua moje todas las fibras de la prenda, si no, usaremos completamente y por lo tanto no conseguirás limpiarse. Por esta razón se dice que los detergentes son tensoactivos y hacen que el agua moje más. Si no funciona así, obviamente, como lo acaba de decir, no va a funcionar lo que es el lavado correcto, ¿no? Porque queda sin mojar y obviamente no utiliza todo eso. Por eso lo hace más que todo el detergente cuando lo ligamos con el agua. Según su estructura molecular, las propiedades de los tensoactivos se obtienen a través de su estructura molecular. Los tensoactivos se componen de una parte y en un resto hidrófilo o soluble en agua. Se dice que son moléculas anfifílicas. Los tensoactivos aniónicos, la letra está pequeñita, perdón. Entre todos los tensioactivos o surfactantes, los aniónicos son los que más se producen a escala industrial en cuanto al volumen. La acción capilar. Cuando un líquido está en contacto con una superficie sólida, escuchamos, existe una fuerza de adhesión, fuerza de atracción entre la molécula de distintos materiales, que hace que el líquido se pegue a la superficie cuando el tubito delgado de vidrio capilar es introducido en un líquido. Una delgada capa de líquido es adherida a la pared interior del tubo por encima de la columna del líquido. Este fenómeno recibe el nombre de acción capilar. Tubo capilar. La masa líquida es directamente proporcional al cuadrado del diámetro del tubo, por lo que el tubo angosto succionará el líquido en una longitud mayor que el tubo ancho. Así, un tubo de vidrio de 0.1 milímetros de diámetro levantará una columna de agua de 30 centímetros, como lo pueden observar en la imagen. Cuando más pequeño sea el diámetro del tubo capilar, mayor será la presión del capilar y la altura alcanzada. Dos placas de vidrio se están separadas por una película de agua de espesor. Se mantienen unidas por la presión de succión. Eso es, como lo estamos observando en la figura, el tubito más pequeño va a alcanzar una rapidez mucho más rápido. ¿Okay? Los capilares, fuerza de atracción, acá lo vemos como experimento, el pequeñito señala que es el que más va a subir por la presión del agua. Tenemos entonces la osmosis. Supongamos que en un recipiente tenemos dos disoluciones de azúcar separadas por una membrana semipermeable y que una de las soluciones tiene mayor concentración de azúcar que la otra. Al cabo de un instante observamos que el agua pasa de la disolución menos concentrada a la disolución más concentrada. Este fenómeno se conoce como osmosis. De hecho, hace que origine un desnivel en el agua de los comportamientos. Para que se produzca osmosis, las membranas deben permitir que las moléculas de agua se difundan fácilmente a través de ellas para impedir el paso de moléculas mayores, tales como las del azúcar. Estas membranas permanecen ciertamente permeables a ciertas moléculas e impermeables a otras. Reciben el nombre de membranas semipermanentes. Acá tenemos agua pura, impurezas, que es lo que estamos hablando, la membrana semipermeable, la solución concentrada y bueno, vemos el experimento y cómo va quedando el asunto. La magnitud de la presión osmática
La presión osmática, como su nombre indica, es una presión y por lo tanto tiene las mismas unidades que el resto de presiones, es decir, pascales en el sistema internacional, aunque tradicionalmente también se utilizan en la atmósfera, las atmósferas. A continuación se muestra una tabla con valores de la presión atmosférica correspondiente a diferentes concentraciones de sacarosa a temperatura constante de 293 K, 20 grados centígrados. La concentración se expresa en molalidad y no es molaridad, según la ecuación de Morse, pero las diferentes son mínimas. Modalidad de moles, presión atmosférica experimental de disolución de sacarosa a 20 grados, presenta de 0.1 a 6, ¿no? La presión atmosférica es mucho mayor, de 332. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado la clase, que hayamos podido de pronto interactuar más con el profesor y que podamos ver cada vez más que en la física hay bastante teoría y que podamos aprenderla es bastante interesante para que pueda ser complementar con el resto de las clases y que sea más significativa para nosotros y aprender un poco más acerca de estos temas que son interesantes para nosotros. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por su atención.